me ha tocado presentar a nuestro hermano Manuel Rada. Yo me preguntaba, ¿qué puedo decir del hermano? Porque no me dieron tiempo de preguntarle. A lo mejor eso va a ser una tarea que me va a tocar preguntarle ahorita en la cena, después de su prédica. Pero viene a pasar un papelito. Nuestro hermano Jesús Manuel Rada Gómez, pues es predicador de la Iglesia de Cristo en Nuevo Laredo, la congregación que se encuentra en la colonia Alianza, y lo viene acompañando su esposa, nuestra hermana Lulú Álvarez de Rada. Y para concluir esta presentación, solo quiero leer el texto que aparece en el programa como base al tema que será expuesto, que es disciplinando a los hijos. Efesios capítulo 6, versículo número 4, que nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Adelante, hermano, predícanos la palabra. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que Dios nos concede tener la bendición, el privilegio de poder estar en esta hora, hermanos, para escuchar el consejo de nuestro Dios. Y hermanos, ustedes van a estar de acuerdo conmigo en el sentido que todos en un momento, nosotros que ya somos padres, con nuestros padres y ahora nuestros hijos con nosotros, los hijos son los que nos dan las más grandes satisfacciones, hermanos. Pero también muchas veces los hijos son los que nos dan los más grandes dolores, hermanos. Son los que nos traen las más grandes penas, porque a veces no son lo que nosotros quisiéramos que fueran. Porque a veces ellos mismos se buscan sus propios males, hermanos. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, aprendamos, ¿sí?, el consejo de Dios con respecto a disciplinar a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan una mayor posibilidad de ser los hijos que nosotros deseamos tener y que sean los hijos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Por eso anoche, hermanos, el día de ayer, hablábamos en el principio que el apóstol Pablo da ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 17, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Y hemos estado aprendiendo eso, hermanos. Queremos saber la voluntad de Dios con respecto al diseño de Dios para las familias. El día de ayer vimos, hermanos, el diseño de Dios en el matrimonio, en los roles tanto del hombre como de la mujer. Hoy vamos a ver, estamos viendo, hermanos, con respecto al diseño de Dios en la familia, con respecto, hermanos, al papel fundamental que los padres deben desarrollar dentro de la familia. Y uno de los roles, hermanos, que los padres tienen en la familia es la de impartir la disciplina con los hijos, hermanos. Entonces el apóstol Pablo también le decía a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note, hermanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, no solamente son dichos bonitos. La palabra de Dios, hermanos, no solamente son buenos pensamientos, buenos propósitos, sino que la voluntad de Dios es posible que en la vida de cada uno de nosotros, en todas las áreas, la experimentemos, la podamos ver día con día en el ejercicio de nuestra vida cristiana, en el ejercicio de nuestras responsabilidades en la sociedad, en el ejercicio de nuestras responsabilidades laborales, pero también en el ejercicio de nuestras responsabilidades en la familia, hermano. Desafortunadamente, hermanos, el hermano Obed ayer decía: ¿quién de nosotros no hemos visto las novelas, hermanos, de la televisión? Y en mi particular opinión, sí, aquí hay una hermana de la congregación que no me va a dejar mentir. Siempre que yo tengo la oportunidad, hermanos, de tocar un asunto donde tenga que involucrar un comentario con respecto a las novelas, hermanos, para mí las novelas es la peor basura que puede haber, hermano. Es la peor basura. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo no queremos, o no se nos ocurriría meter un borracho a la casa, un drogadicto, o un adúltero, o un asesino a la casa. Sin embargo, a través de, hermanos, de las novelas, los metemos a la casa y están ahí, hermano.
Y también en la disciplina, hermanos. ¿Quién de ustedes, hermanos, no muchas veces hemos elegido la filosofía, los principios que nos dan a través de la televisión para disciplinar a nuestros hijos? Hermanos, creemos que la Rosa de Guadalupe arregla todo. ¿Sí? Ya salió la muchacha embarazada, bueno, vamos a esperar que esté la rosa ahí en el florero, hermanos, y que se nos venga el airecito y ya se solucionó todo. No, hermanos, no podemos dejar este asunto tan delicado de la disciplina de nuestros hijos, hermanos, no se lo debemos dejar ni al gobierno, no se lo debemos dejar ni a la sociedad. No se lo debemos dejar, hermanos, ni a la escuela. No le debemos dejar, hermanos, esta disciplina ni aún a la misma iglesia. Esta, hermanos, es una labor de cada uno de nosotros como padres, hermanos. Por eso, les animo a que vayamos allá al pasaje que nuestro hermano nos ayudaba leyendo, que tenemos como base, hermanos, para la presentación de este consejo de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, en el versículo 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El pasaje, hermanos, nos dice quiénes son los encargados de impartir la disciplina en el hogar: los padres. También el pasaje, hermanos, nos dice qué es lo que no debemos hacer, hermanos. Lo que no debemos hacer, lo que no es conveniente en el ejercicio como padres al impartir la disciplina. Porque la disciplina, hermanos, no es para desanimar. La disciplina, hermanos, no es, hermanos, para hacer que el muchacho desista de hacer lo correcto, sino es para animarlo, es, hermanos, para estimularlo, es para convencerlo que esa es la mejor manera, hermanos, de hacer las cosas y de llegar al éxito, sometiéndose a la disciplina. Luego, hermanos, nos dice también cómo es que nosotros debemos disciplinar. Dice, sino disciplinarlos, hermanos, o criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La crianza de los hijos, hermanos, es más que darles el mantenimiento diario. La crianza de los hijos, hermanos, es más que lograr que tengan una carrera. La crianza de los hijos es más, hermanos, que impartirles o que proveerles un techo donde vivir. La crianza de los hijos, hermanos, es formación. La crianza de los hijos, hermanos, es enseñanza. La formación de los hijos es instrucción. Pero la disciplina, hermanos, cuando se toca el tema de la disciplina, inmediatamente, hermanos, mentalmente, nosotros asociamos la disciplina con el castigo, con el maltrato o con el utilizar la violencia física. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros oímos la palabra disciplina, necesitamos vincular, hermanos, esta palabra con la formación, con la instrucción y con la enseñanza de nuestros hijos, pero también, hermanos, con los métodos que utilizamos para disciplinar a nuestros hijos, hermanos. Deben ser los métodos correctos. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 16 y en el versículo 17, dice que cuáles son los métodos, cuáles son las formas de instruir, hermanos, cuáles son las fórmulas o la forma de formar a nuestros hijos y cómo podemos nosotros alcanzar que nuestros hijos lleguen a la enseñanza de nuestro Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta que vamos a lograr? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la definición de perfección es una persona completamente preparada para toda buena obra. Que eso es lo que queremos para nuestros hijos, hermanos. El apóstol Pablo también, cuando se despide de los hermanos en Éfeso, les dice en Hechos capítulo 20 y en el versículo 23, os encomiendo a la palabra de Dios, la cual tiene poder para sobreedificarlos. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice, hermanos, que Dios nos ha proveído de todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad, hermanos.
también cuando nosotros nos damos cuenta ahí en el Salmo número 19, hermanos, dice que cómo podremos darnos cuenta de nuestros errores, aún de los errores ocultos. Bueno, la palabra de Dios es lo que lo hace en el versículo 7. La palabra de Dios convierte el alma, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, hermanos. Entonces nosotros necesitamos para disciplinar a nuestros hijos, no solamente saber que los vamos a formar, no solamente que los vamos a instruir, no solamente que les vamos a impartir una enseñanza, sino también a través de los métodos correctos. En nuestros días, hermanos, nos han enfermado a nuestros hijos, hermanos, porque les han inventado, hermanos, enfermedades. De tal manera que tenemos que llevar a los psicólogos y los tenemos que llevar, hermanos, a los sociólogos, lo tenemos que llevar, hermanos, con los médicos para que nos den medicina, porque ese muchacho no se baja de acá del púlpito y brinca y corre y grita, y entonces ese niño tiene déficit de atención y hay que meterlo al médico y hay que llevarlo. Lo que ese niño necesita es disciplina, hermano. Es disciplina. Necesita instrucción, necesita enseñanza, necesita formación, hermano, y para eso estamos nosotros. Déjeme decirle, hermanos, que su servidor sabe de la disciplina, hermano. Sabe de la disciplina de Dios y sabe de la disciplina de mi papá. Yo fui disciplinado por Paco, se los comentaba el día de ayer, hermanos, cuando tenía apenas 5 meses de cristiano, me disciplinó porque yo me porté mal, porque Paco no soporta la maldad. En la familia de nosotros, hermanos, somos tan disciplinados que no nos toleramos ni somos cómplices. Tenemos que sacar adelante la iglesia, tenemos que sacar adelante nuestra vida cristiana, y si hay que disciplinar, disciplinamos. La hermana Tere lo sabe. La iglesia sabe cuando mis hijos no se están portando bien. La iglesia sabe, hermanos, cuando mis hijos no están siendo lo que deben de ser, hermanos. Y siempre pido las oraciones, porque para eso estamos, hermano. No estamos para ser cómplices, no estamos para aparentar una fidelidad a Dios, no estamos para aparentar una santidad a nuestro Dios, sino que necesitamos que aprendamos, hermanos, a saber que todos en un momento dado necesitamos ser apoyados en la instrucción y en la enseñanza. Pero también, hermano, sé la disciplina de mi papá, que el escritor a los Hebreos dice, hermanos, que ellos nos disciplinaban como a ellos bien les parecía. Y nos disciplinaban por poco tiempo, y amamos a nuestros padres porque hicieron eso. Yo recuerdo, hermanos, que uno de mis hermanos, Antonio, ya era un hombre adulto, ya tenía hijos, hermano. Pero nosotros nunca nos atrevimos a tomar delante de mi papá, aunque éramos tomadores, hermano. ¿Sí? Y una vez le dijeron a mi papá, ¿sabe qué? Alguien de mis hermanos, yo creo que fue Homero, Sandra, los más chiquillos, fueron de chismosos con mi papá y le dijeron, oye, Toño está tomando allá. Y mi papá agarró un cabo de hacha, hermano. El mango de un hacha, y le dio uno a mis hermanos, y eran las 3 de la tarde y delante de sus amigos, y se fue mi hermano, no vuelvo a la casa. Pues no vuelva, vámonos. No, sí duró como 3, yo creo que mientras se le curaron las heridas, después vino y se reconcilió con mi papá. Yo no le iba a temer a ese papá, por supuesto, hermano. ¿Por qué? Porque en la casa las cosas se hacían como debería de ser, hermano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Pero la escritura nos dice, hermanos, que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Luego el apóstol Pablo, allá en Colosenses 3:21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay maneras, hermanos, de las cuales nosotros provocamos o exasperamos a nuestros hijos y los provocamos a la ira, porque ese no es el fin. Esa no es la meta que conseguimos, hermanos, para disciplinar a nuestros hijos. No debemos provocarlos a ira y no debemos, hermanos, exasperarlos. Sin embargo, muchas veces lo hacemos. ¿De qué manera, hermanos? A veces exasperamos a nuestros hijos y los provocamos a ira, hermanos, imponiendo solamente y abusando de nuestra autoridad. Yo me acuerdo, hermanos, allá tenemos un hermano allá en la congregación de la Alianza que fue formado por su papá, que era militar, y así es que pues creció con una disciplina férrea, hermanos, cuadrada. Y él disciplinó hacia sus hijos también, y si él le decía a sus hijos, hey, ahí se me van a quedar sentados, ahí estaban los muchachos. Pero creció la niña, hermano, creció la niña y andaba aquella canción de Acerejé, ¿se acuerdan, hermano? Y ella pues dijo, pues papá, yo voy a bailar a Acerejé, ¿te guste o no te guste?
¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros solamente lo que hacemos es abusar de la autoridad, porque somos los papás. ¿Y por qué? Porque soy tu padre. ¿Y eso qué tiene? ¿Eso qué tiene? Eso te da derecho a lastimarme, a herirme, a abusar de tu autoridad, nada más porque eres mi papá. A veces, hermanos, el hermano Paco hacía una alusión con respecto a que muchas veces nuestros hijos hacen lo que les decimos, nada más, hermanos, porque les decimos y porque no les queda de otra. Y había un papá que regañó a su hijo, lo castigó por algo y le dijo, ahora te hincas. No me hinco. Y lo golpeó, no me hinco. Hasta que logró que se hincara y le dijo al papá, ¿qué te dije que te iba a lograr que te hincara? Pues sí, papá, estoy hincado, pero por dentro estoy parado. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros abusamos de nuestra autoridad, lo único que logramos es que nuestros hijos, hermanos, sientan ira y se molesten con nosotros. Y ese no es el punto, hermano. También a veces, hermanos, nosotros provocamos a ira a nuestros hijos cuando los criticamos o hacemos burla de ellos, hermano. Cuando nuestros hijos tienen alguna deficiencia, hermano, nos burlamos de nuestros hijos. Nos mofamos de nuestros hijos. Los herimos. Los lastimamos, hermano. Las comparaciones, hermano. Las comparaciones producen, hermanos, heridas y cicatrices muy fuertes con nuestros hijos cuando los comparamos con otra persona. También, hermanos, exasperamos a nuestros hijos, hermanos, cuando somos injustos en la disciplina. Cuando somos injustos, hermanos, cuando nos excedemos en la disciplina. También nosotros, hermanos, provocamos a ira cuando nosotros utilizamos métodos, hermanos, para lastimar a nuestros hijos. Ahí viene el cucuy y ahí viene el señor del costal, hermanos. Todo eso provoca daño en nuestros hijos. Encerrarlos en un cuarto oscuro, hincarlos en una esquina, ponerlos en fichas, hermanos, en corcholatas con el ese hacia arriba y hincado. Eso, hermanos, lo único que logra es provocar a nuestros hijos a la ira y exasperarlos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros sepamos administrar la disciplina para con nuestros hijos. Y tenemos que saber, yo recuerdo cuando yo me recibí de maestro, hermanos, mi tesis fue sobre la disciplina que presentaban los alumnos del segundo año de la escuela Melchor Ocampo. Esa fue mi tesis, hermano. Y en mis investigaciones decíamos, hermanos, que hay 3 factores que influyen en la conducta o en la disciplina de los niños o de los hijos. Y uno de ellos, hermanos, es el medio ambiente familiar. El otro es el medio ambiente escolar y el medio ambiente social. Y yo quiero hablar un poquito, hermanos, acerca cómo es el ambiente familiar en nuestras casas, hermanos, de tal manera que cuando nosotros disciplinemos a nuestros hijos, ellos vean el ejemplo de nosotros. Lo decían en la mañana, hermanos, a veces nosotros le pedimos hacer a nuestros hijos algo que nosotros no estamos haciendo, hermanos. Y ese ambiente familiar no abona, no contribuye a la buena formación de nuestros hijos. Por eso el padre que va a disciplinar a su hijo debe ser un padre fiel a Dios, hermano. Debe ser un padre misericordioso. Debe ser un padre que se solidariza con la iglesia y con las necesidades de la iglesia. Debe ser un padre estudioso de la palabra de nuestro Dios. Debe ser un padre que imprima un buen ejemplo. El ejemplo, hermano, habla más que 1000 palabras. Yo les digo a los hermanos en la congregación y en la otra congregación donde me invitan a dar una clase, hermanos, que a veces me han dicho, bueno, hermano, ¿y usted por qué tiene que hacer esto? Si usted no es de esta congregación, ¿por qué anda levantándose temprano a trabajar y ayudarnos en esto? Yo le dije a Juan Ramón, hermano, en lo que yo te puedo ayudar, me encanta barrer, me encanta trapear, yo necesito hacer algo en la iglesia. Y le digo, ¿y saben por qué, hermano? Porque yo no he visto otra cosa en mi familia que eso, servir a la iglesia. He visto un viejo que se llama Nicolás Rada levantarse temprano, hermano, y echarle ganas a la iglesia en la parte material. Y cuando se quedó solo en la congregación sin saber casi leer, hermano, él presidía el culto de oración a nuestro Dios. Es lo único que he aprendido yo, el buen ejemplo. Un hombre trabajador, un hombre respetuoso de las cosas de Dios, un hombre que nos dice, hermanos, que debemos amar a la iglesia, un hombre que nos impulsa a hacer las cosas que se necesitan hacer en
la iglesia, hermano. Un hombre responsable con mi madre, un hombre responsable con nosotros, un hombre respetuoso de su mujer, un hombre, hermanos, que, y no estoy hablando eso, hermanos, para dejar a Dios en un segundo lugar, sino lo que estoy tratando de enfatizar, hermanos, es el poder del ejemplo. Del buen ejemplo, porque hay ejemplos que persuaden y hay ejemplos que disuaden, hermano. Entonces tenemos que buscar los ejemplos que nos persuaden a hacer las cosas correctas. Porque también en la Escritura, hermano, ha habido ejemplos malos de padres que no han sabido disciplinar a sus hijos. Y uno de ellos, hermanos, quiero hablarle de dos ejemplos, dos malos ejemplos que nos tienen que enseñar, hermanos, a que cuando nosotros disciplinemos a nuestros hijos, detrás de la disciplina, detrás del buen consejo, hermanos, esté el buen ejemplo. Y uno de ellos, hermanos, es los hijos de Elí. Mire, vamos allá, hermanos, a el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, hermanos, en el capítulo 3. Vamos a ver, hermanos, cómo cuando no hay un buen ejemplo, cuando no hay una buena administración de la disciplina, hermanos, se vienen desgracias terribles, no solamente para el que no es disciplinado, sino para el que no disciplinó y para los que están alrededor, hermano. Para los que están alrededor. Mire, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 11 al versículo 14 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere, le retiñirán ambos oídos. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Fíjese bien, hermano. Voy a juzgar su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Qué importante es esta parte, hermano. Él no les ha estorbado. Y sabemos, hermanos, que Elí, como nos decía, creo que el hermano nos decía que Elí cumplía, hermanos, dos funciones principales en el tiempo en que está hablando aquí. Era sacerdote y era juez. Y como sacerdote, hermanos, él sabía cómo se deberían de ofrecer los sacrificios a Dios. Y él tenía dos hijos, hermanos, que no solamente se estaban robando al pueblo y estaban haciendo que el pueblo menospreciara las ofrendas de Dios, porque ellos se adelantaban a tomar su porción y le ofrecían a Dios después de que ellos se habían satisfecho sus gustos. Y también, hermanos, estaban prostituyéndose, hermanos, con las mujeres que ofrecían servicio en el templo. Y Dios estaba viendo eso y Elí estaba haciendo eso. Y miren, hermanos, cómo tibiamente Elí reconviene a sus hijos. Y les dijo, en el capítulo 2 dice, hermanos, en el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todos este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Esto es lo que les dijo. No es buena fama. Me están haciendo quedar mal. No van a hablar bien de nosotros. Va a quedar entredicha nuestra integridad. Está más preocupado, hermanos, por lo que la gente diga de él, por las apariencias. Sin embargo, hermanos, la acusación de Dios contra Elí es: no les estorbaste, Elí. Y cuando hablamos de la palabra estorbar, hermanos, es ponerle a alguien un obstáculo para que no haga lo que está haciendo, hermano. ¿Qué es lo que hubiera hecho Elí con sus hijos Ofni y Finés, hermano, para estorbarles a que estuvieran haciendo esto? Por lo primero, quítense del servicio a Dios. Es lo primero. Quítense, no les voy a permitir, señores del pueblo, mis hijos no pueden estar ahí. ¿Y saben qué? Porque no solamente por lo que yo les voy a decir, o por lo que yo ya sé, sino por lo que ustedes también saben. El pueblo sabe lo que mis hijos están haciendo, pero como es el hijo del predicador, no podemos decir nada. Porque es el hijo del anciano, porque es el hijo del que ofrenda más, porque es el hijo del que paga todo en la congregación. No le podemos decir nada. Sí, hermanos, hay que estorbarle a nuestros hijos. Muchos padres nos hemos vencido ya, porque ya somos viejos
Y además porque pues mi hijo ya tiene 18 años, ya tiene 21 años en Estados Unidos, y es mayor de edad, ya sabe lo que hace. Hermano, yo tengo 53 casi, y todavía no sé lo que hago. ¿Cómo puedo pretender que mis hijos sepan lo que hacen, hermano? No es bueno dejar solos a nuestros hijos, hermano. Ellos no pueden dirigir sus caminos. Ellos, hermanos, ellos no pueden determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ellos no saben entender entre su mano, hacer diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda, hermano. Necesitan la instrucción de cada uno de nosotros. Necesitamos ocuparnos, hermano. Y si no hay otra cosa que hacer, hay que estorbarles. Yo recuerdo cuando mi hija Karen me la pidieron en matrimonio, hermanos, que iba una complicidad de Paco también. Porque si van solos y no está Paco, yo le digo que sí al muchacho, pero le doy de perder unos 5 o 6 años de plazo. Pero ahí estaba Paco, y Karen sabía que ahí estaba Paco, y ahí estaba Chely. Y entraron ahí de alcanfores, hermano. Bueno, pues me la pidieron. Entonces, cuando ya mi hija se comprometieron, yo senté a mi hija, ahí está mi esposa Lulu, senté a mi hija y le dije, ¿sabes qué, hija? Cuando tú te cases, el peque, así le decimos el peque a su esposo. Y mi hija le dice vida. Y yo miro y le digo, pues qué vida tan fea. Y le digo, hija, siéntate aquí. Le digo, ¿sabes que cuando tú te cases, la Biblia enseña que el varón es cabeza de la mujer? Y mi hija es ingeniero en comercio exterior y trabaja. Le dije, ¿y sabes tú que de aquí en adelante, cuando tú te cases, tu sueldo íntegro se lo tienes que dar a tu esposo? Porque él es el jefe. Él es la cabeza, él es la autoridad. Pues estaba enamorada mi hija y pues quería casarse y todo. No, sí, papá, lo entiendo. Y una vez publicó en el Face ya casada, qué feo es tener que pedir dinero. Pero, hermanos, lo digo porque Dios siempre tiene la razón. Y hermanos, el libro de los Proverbios, Dios lo que quiere es que nos vaya bien. De veras, hermanos, Dios quiere que nos vaya bien. Y podemos ver, hermanos, mi hija, ¿cuántos años tiene casada, Lulu? 4 años, porque no me acuerdo ni me quiero acordar. Es mi tesoro. Mi hija tiene 4 años de casado, hermano. Y mire, no quiero sonar materialista, pero quiero decirles que Dios, cuando nosotros nos sujetamos a su palabra, no solamente trae bendiciones espirituales, hasta el momento puede traer bendiciones materiales. Mi hija, en 4 años, hermanos, tienen su casa propia. Tienen un carro del año. Y su hijo nació en Estados Unidos, pagó como $10,000. ¿Por qué, hermano? Porque hay disciplina, porque hay sujeción, porque hay organización conforme a la palabra de Dios. Pero tengo otro que se llama Gerardo. Ese sí me está sacando. Mire, hermanos, ¿cómo estoy? Me dijo el hermano Álvarez, la vez pasada que te vi, ¿no estabas tan blanco de la cabeza? Y es que no me enjaboné y no me enjuagué. Tengo mi hijo Gerardo, hermano, le compré un carro cuando era estudiante, hermano. No, pues da de cuenta que le di alas. Tuve que quitárselo, hermano, y se lo di a la hermana, a Victoria. ¿Por qué, hermano? Porque si mi hijo le está utilizando esa bendición para mal, tengo que estorbarle, hermano. Si me llegaba, porque en mi casa se entra a las 10 de la noche, hermano, y Gerardo estaba llegando a las 11. ¿Cómo iba a llegar a esa hora? La mejor manera era, bueno, quitar el carro. Ya si después lo hacen taxi, bueno. Pero yo ya le estorbé. Ciérrale la puerta. Aquí se entra a las 10 de la noche y si no llega, si la familia no está completa, la puerta se cierra y el que está afuera no entra. Hay que estorbarles, hermano. Pero también hay otro ejemplo, hermanos. El de Adonías, hermanos. Allá en primer libro de Reyes, hermanos. En primer libro de Reyes, dice la Biblia, hermanos, primer libro de los Reyes en el capítulo 1, hablando de David, dice en el versículo 5 al versículo 6, ya David está viejo, hermano, ya hasta se está enfriando, ya batalla, hermanos, para entrar en calor.
Y dice en el verso 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Fíjese, hermano, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, David, su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué es lo que quiere Adonías? Ser el rey. Y hermanos, ya se armó. Ya tiene un ejército, a lo mejor no muy grande. Ya tiene algunas cosas, hermanos. Y pues ya se siente autosuficiente. Ya a lo mejor provee para la casa de David. A lo mejor ya compró su recámara. Y quiere ser el rey. ¿Y sabe por qué quiere ser el rey, hermano? Porque David nunca le molestó con disciplinarlo. Hermano, muchas veces en el hogar, los que hacen la agenda del hogar, los que hacen el itinerario del hogar, son los hijos, hermanos. Los hijos son los que mandan. En la casa se come lo que el hijo quiere y se duermen a la hora que quieren y se apaga la televisión cuando el hijo quiere, hermano. El hijo es el que gobierna. Sin embargo, hermanos, tenemos nosotros que aprender a poner disciplina. Son unos tesoros, hermano, nuestros hijos. Es lo más bello que puede haber. Pero por eso, hermano, hay que disciplinarlos. Tenemos que disciplinarlos. Y David no les decía eso. Y David, hermanos, cometió varios asuntos que no eran correctos. ¿Se acuerdan ustedes cuando David violó a Betsabé, hermanos? Y luego mató a su marido. Y por causa de eso murió mucho del pueblo de Dios. Y Dios le dijo, David, tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Y Absalón después, hermanos, en una sombra que le hicieron, estaba fornicando, hermanos, con las mujeres. A la luz del día y a la vista de todo el pueblo. Y trajo grandes desgracias, hermanos. Por eso David, hermanos, hizo un mal ejemplo. Y luego Amnón violó a Tamar. ¿Se acuerdan, hermanos? A una medios hermanos la violó. Y luego Absalón mató a Amnón, hermanos. Y luego Absalón se levantó en contra de su papá y hizo un ejército y quería tomar el reino. Y después el ejército de David mata a Absalón. Y ahí está el pobre David. Absalón, Absalón, hijo mío. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? ¿Por qué no lo disciplinaste antes? Estás llorando cuando ya tu hija está con un embarazo avanzado y no está casada. Ya está en la cárcel y apenas andas tratando de ver qué haces para disciplinarlo. Trae graves consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia, hermano, de la familia de Elí por causa de Omni y de Finés? Fue terrible, hermano. No sufrió solamente, murieron en un mismo día sus hijos, hermano, Omni y Finés. Pero también el arca del pacto fue tomada cautiva y murieron como 34,000 hombres, hermano. Y todavía cuando le vienen a traer la noticia a Elí que Omni y Finés habían muerto, que el arca del pacto había sido secuestrada y que habían muerto muchos del pueblo de Israel, estaba en una silla y cayó para atrás y se mató. Y la esposa de uno de sus hijos oyó la noticia que su esposo había muerto, estaba encinta, hermano, se agachó y en ese momento, hermano, ella murió. Y al hijo le pusieron sin gloria. Por faltar disciplina, hermanos, en el hogar. Y por el mal ejemplo. Hay, hermanos, un pasaje que yo me aprendí muy tierno en el cristianismo, que es este pasaje, hermanos, me ha llevado a mí a tratar de llevar una ética, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Y es Eclesiastés capítulo 10, hermano, en cuanto al ejemplo, en cuanto a imprimirle ese ejemplo a nuestros hijos tocante a la rectitud, hermanos, a la rectitud en nuestra vida, no solamente en la vida cristiana, aún en la vida laboral, hermano, en la vida laboral. En el capítulo 10, versículo 1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, en nuestra vida como padres, hermanos, ni una pequeña locura, hermano, nada que una canita al aire, hermano.
Nada que un pequeño detalle, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Y nosotros somos, hermanos, los seres que nuestros hijos más quieren, en quien más confían. Somos lo máximo, hermanos. Y ellos lo menos que esperan es que nosotros les defraudemos en la confianza que tenemos para con ellos, hermanos. En la confianza que ellos nos tienen en nosotros. Y para poderlos disciplinar bien, hermanos, hay que ser íntegros, hay que ser sinceros en lo que estamos haciendo y tener cuidado en el ejercicio de nuestra vida al servicio de Dios, al servicio de la familia y aún en nuestro trabajo, hermano. Una de las cosas que yo me cuido en mi trabajo, hermanos, es que cuando Lulu vaya a mi trabajo, porque a veces va a checarme. No se crean. Mis hijos a veces van, hermanos. Mi patrón con su esposa ha ido a las reuniones de la iglesia. ¿Y sabe qué le dijo, hermano, mi papá a mi patrón cuando fue? Si mi hijo se porta mal, regáñelo. ¿Así? Y le extrañó mucho a mi patrón que dijera eso, hermano. Pero yo quiero que cuando Paco vaya y cuando ustedes que me llamen a mi trabajo, hermano, y cuando me visiten a mi trabajo, no vayan a decirles, ¿ese es el cristiano? ¿Ese? Ni saben, ni lo conocen. ¿Por qué, hermano? Porque hay que cuidarnos, porque una pequeña locura, hermano, en el que es estimado como honorable, como íntegro, una pequeña locura es como las moscas que echan a perder el mejor perfume del perfumista. Por eso es muy importante, hermano, es muy importante el ejemplo. Ahora, a veces nosotros, hermanos, no corregimos a nuestros hijos porque le decimos, ay, es el angelito y se anda portando como demonio. Porque el amor nos ciega. Sin embargo, hermanos, no me acuerdo si el hermano Larry White y el hermano Jerry Hills, unos hermanos que conocemos, decían que la disciplina es una extraña manera de amar de parte de Dios. Si nosotros amamos a nuestros hijos, hermanos, los sabemos de disciplinar. Mire, en el libro de los Proverbios, hermanos, en el libro de Proverbios hay muchos principios con respecto a la disciplina. Pero hay un pasaje, hermanos, que nos va a ayudar un poquito a entender que, aunque que amamos mucho a nuestros hijos, hermanos, no debemos pasar por alto la disciplina. Dice en el capítulo 4, en el versículo... Vamos a leer nada más el 3 y el 4, hermano. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos, el compositor de los Proverbios? A mí mis padres me querían mucho. Era estimado por ellos, era único y además delicado. Este era el concepto que ellos tenían. Así me apreciaban mis padres. Sin embargo, aunque era único entre ellos, no había otro para ellos. Aunque era yo delicado, aunque era muy amado, mis padres siempre me impulsaron a adquirir sabiduría. Mis padres siempre me aconsejaron a oír la reprensión. Mis padres siempre me enseñaron a tener sabiduría en la vida, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está preocupado por el éxito que tengamos en nuestra vida, pero ese éxito viene a través de la aplicación de la disciplina. Luego, hermanos, quisiera ver que hay dos clases de disciplina, hermano. Hay dos tipos de disciplina. Ya les decía yo que el medio ambiente familiar, el medio ambiente social y el medio ambiente escolar determinan muchas veces la conducta de las personas. Pero también tenemos que saber que hay dos tipos de disciplina, hermano. La disciplina preventiva, ¿sí? Y la disciplina correctiva. El hermano Beth bien decía, hermanos, hay momentos en que nuestros hijos necesitan la vara de la corrección. ¿Por qué, hermanos? Porque la insensatez está ligada al corazón del joven, es lo que dice el libro de Proverbios, hermanos. Está bien arraigada, está bien pegada ahí. Pero si nosotros castigamos a nuestro hijo con vara, lo salvaremos, hermanos, de la muerte. La disciplina, hermanos, preventiva es aquella donde se da la información, es donde se da la teoría. La disciplina preventiva es aquella en que se da el buen ejemplo, hermano. Es en aquella en que se proveen recursos para que nuestros hijos sean lo que deben de ser.
Pero la disciplina correctiva es aquella, hermanos, que es la penalización. En Estados Unidos a nosotros los americanos nos dan warning cuando a veces cometemos un error. Me dan warning, es una advertencia, pero después ya te viene la multa. Entonces el warning, hermanos, es lo preventivo. La multa es lo correctivo. Ahora, para que haya una buena aplicación de la disciplina, los jóvenes ya están aquí. Déjenme decirles que la disciplina bien administrada y además la disciplina efectiva tiene que ver, es compartida entre papá y el hijo, hermano. Hay un papel importante del papá y del hijo en proveer la disciplina y en el éxito de la disciplina. Mire, Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, hermanos. En el versículo, es el versículo 22, capítulo 22, perdón, hermano. No, sí es el 23, ya lo vi acá arriba. Sí, ya. A la edad, hermano. Proverbios 23. En el versículo 13 al versículo 16. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Cuál es en los papeles compartidos, los roles compartidos, hermanos, tanto del papá como del hijo, ¿sí?, o de los hijos, para que la disciplina sea bien aplicada y que tenga los resultados correctos? ¿Cuál es el rol de nosotros como padres? Primero, no rehuses. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, hermanos, y la palabra rehusarse es retener la disciplina. Si es necesidad, ya se tiene que aplicar la disciplina, hagámoslo, hermano. Porque muchas veces nos la pasamos solamente amenazando a nuestros hijos, como el hermano Ben nos decía, te voy a pegar, y vas a ver, y no sabes. Y les echamos unos ojos de pistola y hacemos todo, pero ese muchacho nunca fue disciplinado. Nunca fue disciplinado, hermano. Y nos detenemos, nos privamos de la disciplina de nuestros hijos. ¿Cuál es el rol de los muchachos, hermanos? En el verso 15 dice, hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Cuál es el papel de los muchachos? Recibir el consejo. Escuchen el consejo. Es cierto, hermanos, es cierto, jóvenes, que a nosotros no nos gusta muchas veces que nos digan lo que tenemos que hacer, pero tenemos que aprender a la paciencia, escuchar a papá, escuchar a mamá, porque ellos son los mejores, hermano. El hermano Paco, cuando estaba dando la clase, en uno de sus asuntos decía que para perdonar y para poder nosotros recibir un buen consejo en el perdón, necesitamos contárselo a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo tengo una ofensa contra alguien y se la cuento al Facebook, hermanos, ¿quién creen que me va a dar un buen consejo, hermano? Nadie, sino antes le van a entrar, este ya desde cuándo le traía ganas y ya le publicaron, ahora échale más y dale más duro. ¿A dónde llegamos, hermano? Es lo mismo en la disciplina, hermano. Jóvenes, muchachos jóvenes, tengan paciencia, platiquen con sus padres, son los que les van a dar el mejor consejo. Porque si ustedes se lo platican a otras personas, lo único que los van a brillar es, vete de la casa, no les hagas caso, vente con nosotros. Porque es lo que dice, hijo mío, no escuches a los malos cuando te invitan a pecar. Porque te ofrecen popularidad, tengamos una bolsa, te ofrecen éxito, te ofrecen que tú vas a tener dominio sobre los demás. Ven y los tragaremos como Seol, los destruiremos, pero no los escuches. Papá y mamá tienen el mejor consejo. Más cuando proviene de la palabra de nuestro Dios, hermano. Es importante que nosotros, hermanos, aprendamos que la disciplina de los hijos es una disciplina comprensiva, hermano. También es importante, hermanos, que veamos que la disciplina
les ahorrará a nuestros jóvenes, hermanos, muchos dolores de cabeza, hermanos. Mire, Proverbios capítulo 15. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Yo sé que ya tienen hambre y sed de justicia. Proverbios 15, hermano. En el versículo 32, dice la Biblia, hermano: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza y sabiduría, y a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. Es decir, ¿quieres ser honrado? ¿Quieres ser tenido en estima? ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres ser una persona triunfadora, no solamente en la vida, sino también en la vida normal, en la vida secular, sino también un joven triunfador ante los ojos de Dios? Escucha la reprensión, escucha el consejo con humildad. Porque antes de la honra, antes de la victoria, antes del éxito, está la humildad. Pero si no la escuchas, en el capítulo 15, en el capítulo 5, hermanos, de Proverbios, capítulo 5, de no escucharla, hermanos, de no ser humilde para escuchar la reprensión, en el versículo 11 y al versículo 13 dice: y gimas. O sea, si no escuchas la reprensión, si no escuchas los consejos de sabiduría, si no eres humilde para aceptar que no lo sabes todo y que necesitas que alguien te ayude en tu vida y no lo tomas en cuenta, dice: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Es una vergüenza, hermano. Una pena cuando no escuchamos la disciplina, hermano. Nos trae vergüenza y luego después nos arrepentimos. Hombre, si yo le hubiera hecho caso a mi papá. Si tan solo hubiera oído a mi mamá, a los que me transmitían enseñanza, a los que querían dirigir mi camino, a los que querían darme una buena expectativa en la vida. ¿Por qué no los oí? Gimiendo. Y no solamente ha acarreado vergüenza en la sociedad, sino estoy en vergüenza en la iglesia. En la iglesia. Es importante, hermanos, que mientras hay tiempo, disciplinemos a nuestros hijos. Castiga a tu hijo, entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, amados hermanos, es cierto que la disciplina no gusta. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es verdad que la disciplina al presente no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después trae frutos apacibles de justicia a los que en ella son ejercitados. Dios, hermanos, nos disciplina, nuestros padres nos disciplinaron, pero Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Dios desea lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros, hermanos, está en aceptar la disciplina y aceptar que como padres somos los encargados de disciplinar a nuestros hijos. No, hermanos, huyamos de esa responsabilidad. No pensemos, hermanos, que porque los hijos ya se casaron, ya. Nuestros hijos necesitan corrección, necesitan disciplina. Nuestros hijos necesitan un buen ejemplo. En cuanto a la disciplina, para quienes no están
aún en la iglesia del Señor. ¿Cuál es la disciplina que Dios quiere transmitirle a ustedes? ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la instrucción? Es que la paga del pecado es muerte. Ese es el juicio de Dios. Ese es el concepto de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero Dios también le quiere transmitir que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted está viviendo una vida disipada delante de la presencia de Dios y usted está teniendo consecuencias graves y está pensando, ¿cómo no escuché? Ahora que usted está aquí, Dios le está dando la oportunidad, porque Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Si usted desea que su vida sea diferente y que sea dirigida por los principios de Dios, le animamos a que venga la obediencia del Evangelio, a que se levante, que se arrepienta de sus pecados, que cambie su mente, que cambie su mentalidad, que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y pida ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados. Comience una vida nueva bajo la disciplina de nuestro Dios, porque Dios le ama. Y Dios al que ama, disciplina. Y Dios azota a aquel que lo es tomado por hijo, porque Él nos da el trato de hijos y Él no quiere tratarnos como bastardos, como desconocidos, como alguien que no tiene un origen, sino como alguien que procede de Dios, que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Usted quiere? Venga. Si usted, joven, no está bajo la disciplina de papá y mamá y está sufriendo, reconcíliese con su papá, hágale caso a su papá. Hermano, hermana, si usted y yo estamos batallando con nuestros hijos y nuestros hijos necesitan disciplina, es el momento, hay tiempo, hágalo y Dios nos bendecirá. Muchas gracias, hermano, y mañana estaremos viendo cómo los hijos deben alegrar a los padres. Que Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos. Dios le guarde, hermano. Para estar de pie, y podamos para ir a Dios con nuestra. Himno número 90. Número 90. Cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer.
Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor.